Buenas noches, amigos, les damos la más cordial bienvenida a su programa Enlace Educativo del 7BC. Saludo a mi amigo Isaac Toshihara Pulido, quien nos acompañó la semana pasada y hoy repite. Isaac, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos en este programa y en sus hogares. Muchas gracias, maestro, por invitarme. El día de hoy tenemos un tema ya que trata de aterrizar todo el contenido de la reforma educativa. Se dice que la evaluación en esta reforma de Estado va a ser la base para determinar lo que es el ingreso, el ascenso, el estímulo y promoción de los trabajadores de la educación. De lo que hemos ido avanzando en los programas anteriores, hemos concluido de que no está definida pues cómo va a ser esta evaluación, qué y cómo nos van a evaluar. En tal sentido, los trabajadores de la educación sentimos que estamos haciendo un salto al vacío, firmando un cheque en blanco, al solicitarnos pues que estemos de acuerdo con una reforma que se ancla en lo que es la evaluación y cuya evaluación pues no conocemos los términos de cómo vaya a ser establecida. Si bien es cierto, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se dice va a ser el encargado de establecer lineamientos, referentes e indicadores para el diseño de esta evaluación que va a ir diseñando año con año. Sin embargo, pues debiera la ley contener algún referente concreto para que tuviéramos algo de certeza jurídica y poder participar más proactivamente. Lo que aquí detiene sin duda alguna la participación decidida del magisterio en la reforma es que no se definen los estándares de esta evaluación. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a analizar un material que diseñó el doctor Iván Montes Iturrizaga. Él es de la Universidad de La Salle del Perú. Tuvimos oportunidad de convivir con él en un encuentro que hubo en la ciudad de Tabasco allá por el mes de septiembre del año pasado. Fue un encuentro internacional, hubo compañeros educadores y sindicalistas de Finlandia, España, Chile y México. Fue un intercambio que se tuvo promovido por la FENACITE, la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, con la finalidad de que confluyéramos educadores y juristas que tenemos interés en el tema educativo y tomando como un común denominador que en esos países asistentes se están implementando reformas muy similares, que precisamente toman como eje de acción la evaluación, una actividad que sentimos que el Estado está sobredimensionando, puesto que le está dando una importancia que realmente no incide en el desempeño de los sistemas educativos. A mayor evaluación no significa que vaya a haber una mejora de los procesos educativos, una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos que hay otros referentes, otros indicadores que deberían de atacarse, como es el de aumentar, por ejemplo, la inversión estatal. Andamos por ahí cerca de alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, no nos acercamos ni de cerca ni de lejos tampoco al anhelado 8%, que es recomendado por los organismos internacionales, para que pudiéramos hablar de que hay un gasto educativo coherente con el discurso del Estado, en el sentido que es su deseo real mejorar la educación. Vamos a avanzar en el tema de hoy. Hablamos de que en el tema de la evaluación siempre se presentan tensiones asociadas a los efectos que se le pretenden dar a este proceso. Jesús, ponemos la primera, ahí estamos. El punto de partida. Las pruebas estandarizadas no tienen la culpa de las tensiones en nuestros sistemas educativos. Son esfuerzos muy importantes para medir atributos en estudiantes y maestros. El uso que se da a las pruebas desde un modelo economicista de la educación está causando muchas tensiones. ¿Por qué? Porque se utilizan precisamente para determinar salarios, para establecer cuándo un maestro va a ascender o bien cuándo va a dejar de laborar, cuándo se va a suspender o aún interrumpir la relación laboral, lo que causa molestia en el sector de los educadores. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Las pruebas estandarizadas en el contexto de la educación. El uso de estas pruebas para justificar aparentes reformas de la educación en nombre de la calidad. Es decir, el Estado discursa de que como ahora sí va a evaluar
a el trabajador de la educación, eso va a dar como consecuencia elevar la calidad del servicio educativo. A nivel internacional esto no se ha comprobado y en ninguno de los procesos se ha comprobado que esto ocurra. Hay limitaciones de estas pruebas estandarizadas para tomar decisiones en lo que son las escuelas, maestros y estudiantes, puesto que estas pruebas únicamente tienen la finalidad de diagnosticar una situación dada, pero por sí mismas, al ser aplicadas, no redundan en una mejora del proceso. Si bien es cierto, estas pruebas son claves para repensar la evaluación de los maestros, toda vez que nos hacen un diagnóstico, no determinan el producto del sistema, ¿no? Lo que entra en el ingreso de los alumnos, lo que hace el maestro al aplicar los programas y lo que se define en el aprovechamiento escolar no viene a definirse por la evaluación en sí misma, o sea, per se, sino que la evaluación es un medio para llegar a la mejora del proceso. Isaac, tú que tuviste varios roles en el sistema educativo, ¿qué valor le atribuyes a la evaluación? Y si crees que por el hecho de evaluar como una acción concreta se puede mejorar el proceso de educación. Bueno, en sí esto nunca se había hecho. Yo pienso que es un buen primer paso que tiene el sistema educativo para poder hacer un diagnóstico y lógicamente necesitan ellos conocer cuáles son las fallas y qué es lo que provoca. Primeramente, para después diseñar algunas líneas de acción que tengan que realizar de carácter estructural o contenidos programáticos para que puedan mejorar y que realmente sea un incidente. Pero de hecho, ahorita de entrada, no creo que tenga un impacto en el mejoramiento del aprovechamiento escolar, ya que tiene muchas variables el aprovechamiento escolar y depende también la visión con la que estés actuando. Pero sí, como un primer paso para un diagnóstico general, yo creo que está bien planteado. No creo que debamos de asustarnos tanto porque vamos a perder la plaza. El maestro pues tiene que conocer también cuál es su realidad en el hecho educativo, ¿no? Pero sí, efectivamente hay muchos factores que ojalá los estén tomando en cuenta o los van a descubrir con este diagnóstico. Tomar en cuenta que no se ha hecho hasta la fecha una acción como esta. Entonces en el camino deben de encontrar los momentos o los aspectos que deben de resarcirse, ¿no? Yo pienso que deben de tener ya en mente de que es necesario revisar los contenidos programáticos para que realmente tenga un impacto. Que se vincule, ¿no? Lo pedagógico que sea una vinculación, ¿no? Lo pedagógico con los mismos contenidos, porque son dos aspectos que juegan un papel muy importante en lo que es el nivel académico. Yo quisiera resaltar en esta parte, si me permites, que si bien es cierto la ley, como se nos está mostrando, esta Ley General de Servicio Profesional Docente, esta reforma de Ley General de Educación, esta reforma constitucional que se establece en el artículo 3º, fracción 3ª, nos están expresando una evaluación por oposición, es lo que se está proyectando en la ley. Sin embargo, el referente que tenemos los educadores, desde el Acuerdo por la Calidad de la Educación, desde las pruebas que presentamos con motivo del Programa Nacional de Carrera Magisterial, es un examen estandarizado. Cierto día nos citan a los docentes, a los centros escolares, ese día no hay alumnos, y vamos a los salones, y una persona que por lo general no labora en forma permanente en el sistema educativo, sino que son aplicadores contratados expresamente para la fecha, van y supervisan la aplicación de un examen que es estandarizado. Estamos hablando de una evaluación estandarizada, lo que hasta este momento ha ocurrido en el tema de la evaluación de los docentes. Si me permites, sí, ahí un comentario. Sí, claro. Si bien es cierto que
en nuestro trabajo cotidiano como maestros tenemos que hacer evaluaciones y no podemos en los grupos pequeños de 50 muchachos, y si tenemos en nivel secundaria 4 o 5 grupos, difícilmente podemos hacer o podemos diseñar un instrumento de evaluación que realmente nos demuestre lo que sabe el muchacho. Tenemos que ir a un examen estandarizado y lo único que podemos evaluar es lo que recordó en ese momento. Por el cúmulo, ahora, ¿cuántos maestros nada más en Baja California tenemos? Si tenemos 30,000 maestros y vamos a aplicar un examen, tiene que ser estandarizado. Porque tienes que hacer grupos de 50 mínimo para poder aplicar el examen. Ahora, un examen de 4 o de 5 horas que pudiera hacer, no lo puedes hacer con preguntas abiertas para poder realmente conocer cuál es el pensamiento del maestro. Tienes que hacerlo estandarizado, entonces van a ser muy cerradas esas porque nada más para evaluarlos. Sí, porque necesitamos como 600 aplicadores aproximadamente. Entonces, para Baja California. Para Baja California. Y ahora, tengo una duda, quiero que me hacerte una pregunta. ¿Qué es un examen de oposición? ¿Cuál es la estructura de un examen de oposición? Porque hasta ahorita yo no he visto ninguno, o no me ha tocado ninguno. Por principio de cuentas, entendemos que un examen de oposición es un examen de pares. Es decir, es un examen que te aplica un profesional que, al igual que tú, desempeña la actividad, y que en base a su experiencia en la praxis, en el conocimiento teórico práctico de la actividad profesional, te hace una serie de preguntas para evaluar tu capacidad sobre un tema determinado. Por eso creemos que la ley ahí presenta contradicciones. Por una parte habla de un examen de oposición, que se entiende en lo que acabamos de explicar, pero también te habla de que hay un aplicador, persona física que será contratada por las secretarías de los estados, institutos descentralizados, el que físicamente te habrá de aplicar ese examen. Entonces, como que no embona mucho el texto de la ley al hablar de que la vía va a ser el examen de oposición y al hablar de que va a haber aplicadores contratados exprofesamente, toda vez que, repetimos, un examen de oposición es un examen de pares. Jesús, si podemos ir a la siguiente lámina para continuar con la explicación. Aquí cabe resaltar lo siguiente: las pruebas estandarizadas de rendimiento, como de la que hemos sido objeto los docentes en el sistema educativo mexicano, son instrumentos para medir de manera masiva estado, región o país, o en el ámbito internacional. Estas pruebas tuvieron su origen en el seno de la psicología y de manera especial en el contexto por medir la inteligencia. En esas épocas, cuando se inventaron hace más de 100 años, muchas de estas pruebas se aplicaron con la intención de validar la superioridad natural de determinadas razas, ¿no? Ahí tenemos una ilustración, la falsa medida del hombre. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí viene algo para recordar. Puede concebirse inclusive el establecimiento de un índice mínimo de inteligencia para tener derecho al voto parlamentario y, sobre todo, para el derecho a reproducirse. Palabras de Charles Spearman, pionero de la tesis del coeficiente intelectual, la forma de medir supuestamente la inteligencia de las personas. Vamos a la siguiente. Este tipo de evaluación, como estamos apreciando, tiene una base biológica. En esos tiempos, a fin de defender una tesis predominantemente natural o genética de la inteligencia, se ofrecía la justificación para concluir que los grupos humanos están postergados por sus debilidades innatas y que en ese marco se justificaba su sometimiento, explotación o esclavitud por parte de quienes ocupaban los peldaños más altos en la escala racial, o sea, los blancos. Y de ahí, pues, basados en estas ideas de la medición del coeficiente intelectual, de la estructura del cráneo y demás teorías frenológicas o craniológicas, es como la Asociación de Psicólogos Clínicos de Estados Unidos empieza a idear la idea del examen estandarizado, que se basa en ítems o preguntas que pretenden, de una manera objetiva, establecer un perfil de una actividad para considerar el mínimo de conocimientos necesarios para enfrentar con suficiente capacidad la resolución de una tarea o un tema.
Eso está muy bien.